Después del aborto, cambié todos los hábitos que mi marido, el jefe de policía, detestaba. Dejé de preguntarle a dónde iba, aunque pasara toda la noche sin volver. Yo seguía durmiendo tranquila. Incluso resulté herida en una operación antidroga. El médico me pidió que avisara a mi familia, y yo solo respondí con calma: no tengo familia. La enfermera me reconoció. Usted es la esposa de Elías, ¿verdad? El capitán está en la comisaría de al lado. ¿Quiere que vaya a avisarle? Negué suavemente con la cabeza y dije que no hacía falta. Sin embargo, media hora después, Elías apareció de todos modos. El hombre tenía una figura erguida y una voz fría y dura. ¿Por qué no me contactaste si estabas herida? Bajé la mirada. Es una herida menor. No hacía falta molestar al capitán. Mi tono despreocupado irritó a Elías sin razón aparente. Justo iba a hablar cuando desde fuera llegó la conversación de unos agentes. Elías de verdad se desvive por la señorita Ava. Cuando la señorita Ava se torció el pie mientras cantaba en el club nocturno, Elías movilizó directamente un coche patrulla y la cargó personalmente para subirla y bajarla, sin dejar siquiera que tocara el suelo. El corazón de Elías se tensó de golpe, pero aún así, por el rabillo del ojo, no pudo evitar mirarme, como si esperara que yo lo cuestionara y armara un escándalo como antes. Pero ni siquiera me temblaron las pestañas. Solo me recosté en silencio contra la cama del hospital, descansando con los ojos cerrados. Capítulo 1. No fue hasta que subí a su coche patrulla que por fin explicó con voz grave: no hagas caso de lo que dicen, solo seguí el procedimiento. Ava es cantante residente de un club nocturno de mi jurisdicción. Como resultó herida, siendo yo el responsable de la zona, claro que tenía que ocuparme. Solté un suave y no dije nada más. Elías estalló de pronto en cólera. ¿No me crees? ¿Sigues enfadada conmigo? Lisa, ya he vuelto a la familia. ¿Qué más quieres? Miré por la ventana sin volver la cabeza. Te creo. Solo pensé que estaba bien, así que no quise molestarte. Vuelve al dormitorio de la comisaría. Otra vez esa frase, tan mecánica y superficial como una respuesta automática. Elías golpeó el volante con el puño. El chirrido agudo del claxon rasgó el silencio y alertó al personal del club al otro lado de la calle, que acababa de terminar su turno. Una de las chicas levantó la cabeza y miró hacia acá. En el instante en que la farola iluminó su rostro, el aire dentro del coche se congeló de golpe. Ava, ¿qué hace ella aquí? Elías me miró por instinto, porque cada vez que antes la veía, yo perdía el control emocional, pero yo solo le lancé una mirada ligera. Aparté la vista y me quedé completamente serena. Elías apretó con fuerza el volante, pero su mirada se fue hacia ella. En la gélida noche de pleno invierno, la chica solo llevaba un delgado traje de actuación, abrazándose a sí misma, con la punta de la nariz roja por el frío. Su mano ya estaba apoyada en la manilla de la puerta, y la preocupación en sus ojos casi se desbordaba. Entendí de inmediato. Abrí la puerta y, de paso, le di una salida digna. Si tienes que ir a patrullar la zona, vuelvo andando sola. Sin esperar su respuesta, ya me había dado la vuelta y caminaba hacia la esquina. Elías me alcanzó y me sujetó la muñeca. Hace mucho que entre ella y yo no hay nada. Yo tampoco sabía que estaría aquí. ¿Por qué no me crees? Asentí. Te creo. No es fácil para una chica ganarse la vida, aunque ya se haya acabado. Es normal preocuparse un poco. Lo entiendo. Elías se quedó mirando mi cara. No había expresión alguna en ella. Nada que pareciera un enfado o un berrinche. Sentía que algo no cuadraba. Antes, mi necesidad de compartirlo todo y mi posesividad eran enormes. Aunque encontrara un solo cabello largo en su uniforme de policía, lo interrogaría hasta bien entrada la noche. Ahora era exactamente como él siempre había querido, callada, sensata, considerada, pero dentro de él era como si tuviera el pecho atascado con algodón empapado, pesado y sofocante, hasta dejarlo sin aire. Retiré la mano y me di la vuelta para irme. Al llegar a la esquina, me detuve y miré hacia atrás, junto al coche patrulla. Elías ya se había quitado el abrigo y se lo había puesto sobre los hombros a Ava. Le sostenía el rostro entre las manos y bajó la cabeza para besarla profundamente. No me sorprendió en absoluto. De hecho, hacía tiempo que debería haberlo esperado, y nunca volvería a ser como la primera vez que descubrí que me engañaba, cuando lo enfrenté como una loca. Elías, ¿no tienes vergüenza? Estoy contigo desde los 18 años, desde no tener nada hasta llegar a donde estamos ahora, ¿y me dices que te enamoraste de otra? En aquel momento, después de que yo le hiciera sangrar, se burló con frialdad. ¿Vergüenza? ¿Tú hablas de vergüenza? Si tuvieras vergüenza, ¿habrías estado conmigo a los 18? Tus padres no te quisieron. Fui yo quien te sacó del orfanato y te crió durante más de 10 años. Deberías estarme agradecida.
Aquellas palabras fueron como una daga envenenada, destrozando los más de 10 años que habíamos pasado jugándonos la vida y luchando codo con codo. La vibración del teléfono me arrancó de mis recuerdos. Camarada Lisa, ya han sido aprobados todos los trámites de las pertenencias y la compensación de sus padres biológicos. ¿Cuándo le vendría bien venir a la comisaría de Puerto Ciudad para gestionarlos? Me bajé la manga para cubrir la cicatriz de mi muñeca. Dentro de 10 días. Al proceso de aprobación de mi solicitud de divorcio todavía le quedan 10 días. La otra parte hizo una pausa. Después de tantos años con Elías, no ha debido de ser fácil. En realidad, para heredar los bienes y los honores, no hace falta que solicite obligatoriamente el traslado fuera de su unidad actual. Miré las luces de la ciudad que corrían fugaces tras la ventanilla y respondí con calma. Ya no lo amo. Solo quiero marcharme de aquí para siempre. Cuando regresé al dormitorio de la comisaría, empujé la puerta y enseguida vi la foto de boda en la pared. El hombre de la imagen sonreía con brillo, rozando con cariño mi sien con la punta de la nariz. Aquella fue la época en la que más nos amábamos. Capítulo 2. Elías y yo crecimos ambos en un orfanato. Cuando tenía 18 años, la directora quería venderme a un viejo solterón de las montañas. Fue Elías quien me tomó de la mano y me arrastró a saltar el muro para escapar del orfanato. La directora gritó furiosa detrás de nosotros: Elías, si tienes agallas, entonces protégela toda la vida. Él se volvió, con una luz desesperada brillando en los ojos. Entonces la protegeré toda la vida. Usó la pensión compensatoria que habían dejado sus padres para alquilar la habitación de planta baja más barata de un barrio marginal de la ciudad, y luego fue corriendo a inscribirse en la comisaría. Cuando entre en la policía y acumule suficientes méritos, podré gestionar tu traslado. Entonces nadie podrá volver a mandarte lejos. Durante sus 3 años como novato, se dejó la vida en la unidad de delitos graves. Cada vez que iba a ejecutar una misión peligrosa, metía mi foto en el bolsillo sobre el pecho. Yo trabajaba en tareas administrativas dentro del departamento de policía, ahorrando hasta el último centavo de mi escaso sueldo. En la época más dura, entre los dos ni siquiera podíamos reunir 10 yuanes, y compartíamos un solo cuenco de fideos instantáneos para celebrar el año nuevo. Más tarde, él entró en la unidad especial de policía, y yo fui trasladada a la sección de análisis de inteligencia. Nos mudamos de aquella habitación humilde a un dormitorio individual, y luego del dormitorio a un apartamento policial. Los galones sobre el hombro de Elías subían cada vez más, y las compañeras, a su alrededor también empezaron a ser de todo tipo, hasta que un día, en el interior del cuello de su uniforme, encontré una marca de pintalabios que no era mía. Esa chica se torció el tobillo. La ayudé a ir al backstage y se me manchó sin querer. Se tiró del cuello con irritación. Lisa, tú también eres policía. ¿No puedes dejar de estar paranoica todo el día? ¿Y los policías no traicionan? Elías, dijimos que estaríamos juntos toda la vida, ni un solo día menos. Empezamos a discutir sin fin. Revisé sus registros de misión, sus registros de comunicaciones, e incluso me colé a escondidas en las inmediaciones de la comisaría cuando decía que se quedaba haciendo horas extra, como si fuera por despecho. Elías de verdad empezó a serme infiel. Las mujeres a su lado cambiaban una tras otra, y en su momento más despreciable incluso me mostró a propósito los arañazos en la espalda para provocarme. ¿Satisfecha? Se burló. ¿No querías investigar? Pues ahora ya lo has averiguado. Me sentía como una loca. Sabía que debía soltarlo, pero no podía hacerlo. Después de más de 10 años, Elías y yo ya habíamos crecido hasta convertirnos en la carne y la sangre del otro. Separarnos sería desgarrarnos vivos. Seguir juntos era seguir torturándonos mutuamente. Pero hace un año, de repente, sentó cabeza, cambió bruscamente, apartó a todas las mujeres de su alrededor y dejó solo a una chica joven a su lado. Mandé investigar, y en el instante en que vi la foto de Ava, me derrumbé. Capítulo 3. El rostro de aquella fotografía se parecía muchísimo al mío de los 18 años, puro y transparente. Elías prefería amar a una sustituta mía antes que volver a amarme a mí. Aquella noche, me tumbé en la bañera y me corté las venas. Cuando Elías tiró la puerta abajo, hasta los dedos le temblaban. Me llevó en brazos al hospital de la policía, con los ojos tan rojos que daban miedo. Lisa, ¿te has vuelto loca? Vamos a vivir bien juntos, te lo prometo. De ahora en adelante solo estarás tú. No volveré a ver a nadie más. Yo, tumbada en la cama del hospital, solo me sentía cansada, tan cansada que ni siquiera podía llorar. Y también fue ese mismo día cuando la cúpula de la policía vino a verme y me entregó un expediente amarillento. Camarada Lisa, la organización ha vuelto a revisar la lista de los caídos en la operación antidroga de Puerto Ciudad de aquel año. Entre esos 2 mártires, deberían estar sus padres biológicos. Sostuve aquel expediente entre las manos.
con las yemas de los dedos heladas. Después de colgar la llamada de la policía, caminé hasta la ventana como si estuviera poseída. En el jardín de abajo, Elías tenía a Ava estrechamente abrazada entre sus brazos. Lo siento, Ava. Ella está emocionalmente inestable. Y además tiene secuelas psicológicas por las misiones. No puedo dejarla en un momento así, pero créeme, cuando su situación se estabilice, te daré una explicación. Los dos se besaban con una intensidad imposible de soltar, como una pareja de amantes desdichados. En ese instante, sentí que la carne y la sangre que nos unía se desgarraba, abriéndose en un agujero enorme, y el dolor era tan fuerte que ni siquiera pude emitir sonido. El 7º día tumbada en aquella cama de hospital, de pronto lo entendí todo. Iba a dejar a Elías y cortar todo aquello con mis propias manos. Capítulo 4. Durante 7 días seguidos, Elías no volvió al dormitorio de la comisaría. No hice preguntas, simplemente presenté, según el procedimiento, la solicitud de divorcio y el informe de traslado, y empecé a ordenar mis pertenencias personales. La primera habitación temporal que nos habían asignado en aquel entonces llevaba ya muchos años vacía. Decidí devolverla al departamento de logística. Cuando llegué a la entrada del bloque con el funcionario de logística, descubrí que la puerta estaba entreabierta. Desde dentro llegaba la risa coqueta de una mujer y la respiración contenida de un hombre. A través de la rendija, el traje de actuación de Ava estaba tirado por el suelo. Elías la tenía arrinconada contra la pared, con los pantalones del uniforme bajados hasta las rodillas, embistiéndola con fuerza, en la mano con la que la sujetaba por la cintura. El dedo anular seguía llevando nuestra alianza de matrimonio. Apreté la palma con tanta fuerza que me dolió, exhalé lentamente y cerré la puerta. Luego me giré hacia el funcionario de logística y dije, lo siento, hoy no es conveniente hacer el inventario. Otro día. La funcionaria era una joven policía. Ella también había oído lo que pasaba dentro. Me miró con una expresión compleja. Comandante Lisa, ¿necesita informar de esto a los superiores? Negué con la cabeza. No hace falta. Es un asunto privado. No es necesario molestar a la organización. ¿Para qué iba a irrumpir allí? ¿Para pelear como una verdulera o para llorar como una esposa resentida hablando de todos estos años luchando hombro con hombro? No tenía sentido. Un hombre cuyo corazón ya pertenecía a otra persona seguiría siendo solo un cascarón vacío, aunque lo recuperara. Bajé deprisa las escaleras, pero Elías, que había salido detrás de mí, me agarró de la muñeca. Todavía no había recuperado el aliento, y llevaba el cuello de la camisa torcido. ¿Qué haces aquí? Lo de hace un momento. ¿Qué has oído? Retiré la mano y mantuve el rostro sereno. Pasaba por aquí para entregar la solicitud de devolución del cuarto. Como la puerta no estaba abierta, me fui. Él se relajó visiblemente, pensando que yo solo estaba removida por los recuerdos. He estado fuera toda la semana en una misión. Hoy acabo de volver. Ava dijo que quería un sitio para descansar, así que le presté la llave. No pienses mal. No me molesté en desmontar una excusa tan torpe y me di la vuelta para irme. De repente, desde dentro llegó un estruendo de cristales rompiéndose, seguido enseguida por una lengua de fuego que se alzó con violencia. El rostro de Elías cambió de golpe. Me sujetó la barbilla y en sus ojos ardió una furia espantosa. ¿Lo hiciste tú, Lisa? Pensé que de verdad lo había superado. No esperaba que recurrieras a algo así. Te lo advierto. Fui yo quien autorizó a Ava a quedarse aquí temporalmente. Si le pasa algo, el departamento disciplinario irá primero a por ti. Me soltó de un empujón y se dio la vuelta para lanzarse al incendio. Yo estaba a punto de irme, pero de repente recordé que el informe de divorcio y los documentos notariales de las pertenencias de mis padres seguían guardados en la vieja caja fuerte de esa habitación. Cogí el extintor del pasillo, rompí el cristal y me metí por la ventana enfrentándome a la ola de calor. Dentro, el humo espeso lo invadía todo. Elías ya estaba sacando a Ava en brazos. Al verme, su mirada se volvió gélida. ¿A qué vienes a empeorar el caos? No le hice caso y corrí directamente hacia el dormitorio. Las llamas ya habían trepado por las cortinas, y la caja fuerte estaba justo al lado del armario en llamas. Lisa, ¿estás loca? Sal ahora mismo. Elías rugió desde la puerta. Me lancé delante de la caja fuerte y giré la combinación. En el instante en que la puerta se abrió, la lámpara encendida del techo se desplomó con estrépito. Elías, por instinto, cubrió a Ava con su cuerpo y retrocedió rápidamente con ella. La onda de calor me arrojó al suelo. Los fragmentos de cristal me cortaron la piel, y la sangre empapó mi ropa al instante, apretando los dientes. Saqué la carpeta de documentos y la abracé con fuerza contra mi pecho. El humo se me metía hasta los pulmones, y mi visión empezó a volverse borrosa. Antes de que mi conciencia se hundiera en la oscuridad, lo último que oí fueron los pasos de Elías mientras sacaba a Ava en brazos y, a lo lejos, el sonido tenue de las sirenas policiales.
Capítulo 5. Cuando desperté de nuevo, ya estaba tumbada en una habitación del hospital de la policía. Elías estaba abriendo la carpeta de documentos que yo había protegido arriesgando la vida. Dentro había 2 libretas rojas. ¿El certificado de matrimonio? ¿Casi te cuesta la vida sacar esto? Su voz se tensó. Lisa, tienes una fisura en la pierna izquierda y una lesión pulmonar por inhalación. Casi no logran salvarte. Extendí la mano y recuperé la carpeta. Sin el certificado de matrimonio, ¿cómo iba a presentar el informe de divorcio ante el departamento político? Elías me miró aferrando la carpeta con fuerza, con el ceño profundamente fruncido. Los 3 habríamos salido bien de esta. Y aún así tuviste que hacer algo tan absurdo como obligarme a elegir entre las 2 para demostrar si eras la más importante. El incendio provocado es una falta disciplinaria grave. Salvé primero a Ava porque ella no tenía ninguna protección, mientras que tú has recibido entrenamiento de emergencia. Miré fijamente el blanco techo de la habitación y solté un leve Lisa. Su tono se suavizó mientras intentaba explicarse. Ya que he decidido volver a la familia, no volveré a tener nada que ver con Ava. Ava, su familia está pasando dificultades. Solo la he ayudado en nombre de la organización y le he conseguido un alojamiento temporal. Ava lo estaba pasando mal, y él fue a ayudarla hasta la cama. Con la boca decía que volvía a la familia, pero su cuerpo seguía atraído por una juventud fresca y vibrante. Por fin alcé la vista para mirarlo. Mis ojos eran como agua muerta, sin una sola onda, de una calma anormal. Lo sé, lo entiendo. Esa calma estuvo a punto de volverlo loco. Se levantó de golpe, pero en ese momento vio las grandes quemaduras de mi brazo. Lisa, ¿no te bastó con una herida? ¿Todavía necesitas más heridas para atarme a ti? No volverá a pasar. No volveré a ser estúpida. Todavía quería decir algo más, pero su comunicador cifrado sonó. Caminó deprisa hacia la ventana para responder. No pude oír con claridad lo que se decía. Solo capté vagamente la voz de Ava, entre sollozos. Elías dio unas instrucciones en voz baja y luego se volvió hacia mí. Hay un asunto urgente con la revisión de la misión. Tengo que ir al mando central. Cuídate y recupérate bien. Después de decir eso, se dio la vuelta y se marchó. Durante los días siguientes, permanecí tranquila en el hospital de la policía. Elías mandó a gente a traer suplementos nutritivos y flores, y la línea interna sonaba todos los días. Yo siempre dejaba que contestara la enfermera de guardia, diciendo solo, la situación es estable, no hace falta visita. El día que me dieron el alta, fui sola con muletas a pagar la cuenta. Apenas había entregado los documentos cuando una anciana me apartó de un empujón. Mi yerno es uno de los jefes de aquí. Atiéndanme primero. Fruncí el ceño. Haga fila, por favor. La anciana me miró de reojo. ¿De qué departamento eres tú? Mi yerno es el superintendente Elías. Si me retrasas para recoger la medicina, ¿te harás responsable? Antes de que terminara de hablar, Elías ya venía apresuradamente por el pasillo con Ava. Me apartó a un lado y bajó la voz. La madre de Ava tiene problemas del corazón. No puede alterarse. Eres policía. Ceder el paso a los ciudadanos es lo que corresponde. Ava sostenía a su madre, que jadeaba sin aliento, con los ojos enrojecidos. Hermana Lisa, lo siento, a mi mamá le volvió a dar su vieja dolencia. Tenía miedo de que no quisiera usar la medicina cara. Así que le dije que Elías era mi pareja. No lo culpe, por favor. Él solo es blando de corazón y no soporta ver sufrir a una anciana. Miré en silencio a los 3 que tenía delante. Así que la madre de Ava se enfermó, y él me dejó sola en el hospital, con la pierna fisurada y el cuerpo quemado. Capítulo 6. Olvídalo. Ya nada de esto importa. Asentí y me di la vuelta para marcharme. Apenas había dado 2 pasos cuando oí la voz suave de Ava, cargada de llanto. Elías, ¿la hermana Lisa está enfadada? ¿Volverá a ser como la vez pasada? ¿De verdad me da miedo afectar tu futuro? La voz de Elías era muy baja, pero aún así llegó con claridad. No pienses demasiado. Ella creció sin padres, así que no puede entender cómo te sientes. Los dedos con los que sujetaba la muleta se tensaron de golpe. Los nudillos se me pusieron blancos, y seguí avanzando paso a paso por el pasillo del hospital. Los pasos de Elías me siguieron por detrás. Lisa, te llevaré de vuelta al complejo de la comisaría. No me volví, al contrario. Aceleré el paso. De repente, la muleta resbaló y me desplomé al suelo. La quemadura de mi brazo volvió a sangrar. La caída fue demasiado fuerte. Sentí como si algo dentro del pecho se hubiera roto por completo. Apreté los dientes, con las uñas clavándose en la palma, pero las lágrimas se me escaparon sin control. Desde pequeña, siempre me dieron más miedo las fiestas y celebraciones. Ver la luz cálida que salía de las ventanas de otras familias. Escuchar las risas que venían desde dentro. Esa envidia era como una cuchilla roma cortándome la carne.
Elías sabía mejor que nadie que esa era la cicatriz que más me dolía. Y ahora, solo para consolar a Ava, estaba desgarrando esa herida una y otra vez con sus propias manos. Corrió hacia mí y me levantó en brazos, con la ira contenida en la voz. Lisa, ¿de verdad tienes que hacértela fuerte de esta manera? Antes de que terminara de hablar, un termo salió volando por el aire. La sopa hirviendo me salpicó toda la cara, y enseguida me apareció un hematoma morado en la frente. La madre de Ava estaba a unos pasos de distancia, temblando de rabia, sin vergüenza, seduciendo a mi yerno, ya verás por seducirlo. Se lanzó sobre mí y me dio una bofetada. El golpe me hizo girar la cabeza y caer sentada al suelo. Enseguida, la muleta cayó con fuerza sobre mi hombro. El hueso emitió un golpe sordo al recibir el impacto. Elías sujetó la muleta justo cuando la madre de Ava iba a bajarla de nuevo. Señora, cálmese, no es lo que usted piensa. ¿Entonces qué es? La madre de Ava chilló, esa zorra se te estaba metiendo en los brazos. ¿Crees que estoy ciega? Me apoyé en el suelo para ponerme de pie. Controle a su hija. Todas sabemos perfectamente quién es la amante. Pero Elías se volvió de golpe y, en un susurro apremiante que solo podíamos oír nosotros dos, dijo, tiene una cardiopatía coronaria grave. No puede soportar estímulos. Lisa, te lo suplico, no montes una escena en un momento así. Después de decir eso, sostuvo rápidamente a la madre de Ava. Ha entendido mal. Esta compañera es mi colega. Sufrió un trauma psicológico en una misión anterior, así que sus emociones están algo inestables. Incluso sacó del bolsillo una página de mi historial médico. La madre de Ava le echó un vistazo y escupió con desprecio. ¿Se volvió loca por ser policía? Con razón sus padres murieron pronto. No hubo nadie que le enseñara modales. Sosteniéndola y casi arrastrándola, Elías se la llevó, de principio a fin. No volvió la cabeza ni una sola vez para mirarme. Me quedé sentada en el suelo, mirando sus espaldas alejarse, y ya ni siquiera me salían lágrimas. Capítulo 7. La amable jefa de enfermeras me ayudó a volver a la sala de curas y me vendó de nuevo las heridas. Comandante, preguntó con cautela, ¿necesita avisar al departamento de seguridad? Negué con la cabeza. No, tramíteme el alta. Cuando volví al dormitorio de la comisaría, empecé a hacer el equipaje. El teléfono vibró y la pantalla se iluminó. Ava había actualizado sus redes. En la foto llevaba puesta la chaqueta del uniforme de Elías y se apoyaba en su pecho, con el texto, atravesé tormentas para encontrarte, por mucho que doliera. Valió la pena. Deslicé la pantalla con calma y pulsé, dejar de seguir. Abajo, el coche que un agente me había pedido ya estaba esperando. Cuando subí, di el destino, Aeropuerto Internacional de Puerto Ciudad. El coche arrancó y salió por la puerta del dormitorio de la comisaría. Justo en ese momento, un coche patrulla negro venía de frente y se cruzó con el nuestro. La ventanilla del asiento trasero estaba medio bajada. Elías estaba girado, hablando con la persona a su lado. Ava se apoyaba en su hombro, con una sonrisa radiante. Los dos coches se alejaron a toda velocidad en direcciones opuestas. En el retrovisor, la puerta de la comisaría quedó cada vez más lejos, hasta terminar reducida a un punto. Elías, esta vez, de verdad se terminó entre nosotros. Cuando el vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ciudad Marina, ya era entrada la noche. Bajé la escalerilla con mi maleta, y el viento frío cargado de una humedad desconocida me golpeó de frente. Camarada Lisa. A lo lejos, un policía mayor, con las sienes ya encanecidas, avanzó hacia mí a grandes pasos. Las insignias de su hombrera brillaban suavemente bajo la luz. Se detuvo frente a mí, levantó la mano y me hizo un saludo policial impecable. Soy Diego, subcomisario de la policía de Ciudad Marina. Su voz era firme y poderosa. Tu padre, Néstor, fue compañero mío en la academia de policía. Tu madre, Zoe, fue reclutada personalmente por mí para la brigada antidroga. Me puse firme y devolví el saludo, pero sentía la garganta bloqueada por algo. Subcomisario, llámame tío. Capítulo 8. Bajó la mano, y su mirada se posó en mi rostro mientras me observaba con atención, con los ojos algo enrojecidos. Te pareces muchísimo, sobre todo los ojos. Son exactamente iguales a los de tu madre. Tomó mi equipaje y me condujo hacia la salida del aeropuerto. Vamos. Primero volvamos a casa. La casa que dejaron tus padres ha sido mantenida por la organización durante todos estos años. El coche se adentró en el complejo de la comisaría y se detuvo frente a una pequeña casa de ladrillo rojo. En el patio había un viejo árbol baniano, con una mesa y unos bancos de piedra debajo. Diego dijo que, cuando mi madre estaba embarazada de mí, solía sentarse allí a leer. Cuando tus padres murieron, tú solo tenías 3 meses.
empujó la puerta y entró. Los muebles de dentro todavía conservaban el estilo de los años 80. En aquel momento, la situación era urgente. Te confiaron a un campesino local y le dijeron que, si no regresaban, llevara a la niña al orfanato más cercano. En la pared colgaban sus fotografías con uniforme de policía. Mi padre tenía cejas firmes y ojos brillantes. Mi madre sonreía con dulzura. Debajo de las fotos había 2 medallas al mérito de primera clase, colocadas una junto a la otra. La organización te buscó durante muchos años. La voz de Diego se volvió grave. Aquel campesino se mudó después, y la pista se perdió. No fue hasta el año pasado, al ordenar viejos archivos, cuando encontraron a Lisa, del orfanato, cuya edad y grupo sanguíneo coincidían. Me quedé frente a las fotos y levanté la mano para tocar suavemente el frío cristal del marco. ¿Cómo murieron? La batalla antidroga de Ciudad Marina. Diego caminó hasta la ventana y contempló la noche. Tu padre dirigió a un pequeño equipo para cubrir la retirada y contener a la fuerza principal de los narcotraficantes. Tu madre era agente infiltrada en ese momento, para transmitir información clave a la retaguardia. Se arriesgó a internarse más en el nido de los traficantes y, por desgracia, fue descubierta y murió. En realidad, los dos tuvieron la oportunidad de retirarse. Se volvió para mirarme. Pero tu padre dijo que cada minuto que lograra ganar daba una posibilidad más de vida al grueso del equipo. Tu madre dijo que la información era más importante que la vida. La habitación estaba muy silenciosa. Solo se oía el tic-tac de un viejo reloj de pared. Lisa, dijo Diego con solemnidad, ahora tienes 2 opciones. Una es heredar sus honores y la pensión, pasar a un puesto civil y vivir una vida tranquila. La otra es quedarte en la policía y seguir el camino que tus padres dejaron interrumpido. No dudé, elijo la segunda. Él sonrió y me dio una palmada en el hombro. Bien, digna hija de Néstor y Zoe. Capítulo 9. La vida en la comisaría de Puerto Ciudad era como si alguien hubiera pulsado el botón de reinicio. Me asignaron a la división de inteligencia e investigación, y volví a empezar desde abajo como oficial de apoyo. Aquí nadie conocía mi pasado con Elías, y nadie sabía que una vez intenté suicidarme por amor. Mis compañeros solo me veían como una policía trasladada desde otra ciudad, callada pero muy competente en su trabajo. De día procesaba inteligencia, por la noche estudiaba el manejo de nuevos equipos. Los fines de semana me quedaba todo el día en el centro de entrenamiento de tiro. Diego me consiguió al mejor instructor. Tu madre fue una de las primeras mujeres policías antidroga de toda la ciudad. Me dijo, no puedes hacerla quedar mal. 3 meses después, participé en mi primera misión encubierta. En el instante en que logré infiltrarme con éxito y ayudar a desmantelar un nido de narcotraficantes, pensé de pronto en mi madre. Cuando ella llevó a cabo su misión encubierta en aquel entonces, ¿también sería así de sobrecogedora y peligrosa? Cuando terminó la misión, el instructor me dio una palmada en el hombro y sonrió. Lisa, tú naciste para hacer este trabajo. Aquella noche, dejé un ramo de crisantemos blancos frente a la tumba de mis padres. En la lápida estaban grabados sus años de nacimiento y muerte, y una línea debajo: esta vida fue entregada a la patria. Este corazón fue dado a mi amor. Levanté la mano para saludar y dije en voz baja, papá, mamá, he vuelto. Capítulo 10. Elías encontró la comisaría de Ciudad Marina medio año después. Aquel día yo estaba haciendo ejercicios tácticos en el centro de entrenamiento cuando el oficial de guardia vino corriendo y dijo, comandante, en la puerta hay un superintendente Elías buscándola. Dice que es su esposo. Me quité el casco. Dile que estoy entrenando y no tengo tiempo. Dice que es urgente. Sobre los trámites del divorcio, guardé silencio unos segundos. Llévelo a la sala de visitas. Cuando empujé la puerta de la sala de visitas, Elías estaba de espaldas a la entrada, de pie frente a la ventana. Al oír el sonido, se giró de golpe. Después de medio año sin vernos, había adelgazado mucho, y las sombras bajo sus ojos eran tan densas que parecían imposibles de disipar. El uniforme le colgaba del cuerpo, casi vacío. Lisa, su voz estaba terriblemente ronca. Cerré la puerta y me senté en el sofá más alejado de él. Superintendente Elías, la solicitud de divorcio ya debería haber sido aprobada. Si se trata de un problema de trámites, contacte con el departamento político. No firmé. Caminó deprisa hasta mí. Se agachó frente a mí y levantó la vista. Lisa, no firmé. Seguimos siendo marido y mujer. Después de 2 años de separación, el matrimonio puede disolverse de forma unilateral. Lo miré con calma. Ya llevamos medio año separados. Me equivoqué. Me agarró la mano, con los dedos helados. Lisa, de verdad me equivoqué. Ya resolví lo de Ava. Ella y su madre ya se han ido de la jurisdicción policial. También investigué lo de la casa incendiada. ¿Fue ella quien derramó el hornillo de alcohol por accidente? Retiré la mano. Elías, ¿has venido a decirme que en aquel entonces fui yo quien te malinterpretó?
No, no quiero decir eso, negó con la cabeza, nervioso. Quiero decir que ahora entiendo lo despreciable que fui. Dame una oportunidad más. ¿Podemos empezar de nuevo? Me puse de pie y caminé hacia la ventana. Afuera estaba el campo de entrenamiento de la comisaría de Ciudad Marina. Los nuevos agentes estaban haciendo instrucción nocturna, y sus gritos de consigna llegaban vagamente. Elías, dije sin volverme, ¿recuerdas la primera vez que ejecutamos una misión hombro con hombro? Se quedó inmóvil. Antidroga en la frontera. Tú liderabas el asalto y yo me encargaba del apoyo de inteligencia. Seguí hablando. La noche antes de la operación, me dijiste, Lisa, si mañana no vuelvo, busca a un buen hombre y cásate con él. No me esperes. Y yo te dije, Elías, si te atreves a no volver, te perseguiré hasta el palacio del rey del inframundo y te arrastraré de vuelta. Después te dispararon. La bala quedó a solo 3 centímetros de tu corazón. Pasé toda la noche esperando fuera del quirófano y juré que, mientras sobrevivieras, ya no pediría nada más. Solo quería que vivieras. Me di la vuelta y lo miré. En aquel entonces pensé que lo nuestro era un vínculo forjado entre la vida y la muerte, algo más pesado que el amor y más cercano que la sangre. Pero después descubrí que no era así. Negué con la cabeza. Para ti, yo solo era una costumbre. Estabas acostumbrado a tenerme a tu lado, acostumbrado a que hubiera una luz esperándote en casa, acostumbrado a una persona que jamás te dejaría. Por eso podías herirme una y otra vez, porque sabías que, hicieras lo que hicieras, yo te perdonaría. Elías, dije en voz baja, el corazón de una persona puede morir. Él se levantó tambaleándose, con los ojos enrojecidos. Yo no es que no te amara, es solo que me acostumbré. La costumbre es más terrible que dejar de amar. Lo interrumpí. Si dejas de amar, al menos eso es honesto. Pero si solo te has acostumbrado y aún así finges que es un amor profundo, eso es peor. Llamaron a la puerta de la sala de visitas, y el oficial de guardia asomó la cabeza. Comandante, el subcomisario Diego la busca. Ahora voy, dije. Cuando llegué a la puerta, Elías gritó a mi espalda, Lisa, si aquel día te hubiera elegido a ti, si en el incendio la que hubiera protegido hubiera sido tú. Me detuve, pero no me volví. No existen los sí, Elías. En el momento en que elegiste protegerla a ella, lo nuestro terminó. La puerta se cerró suavemente a mi espalda. La luz del pasillo era brillante y dejaba el camino que tenía delante completamente claro. Capítulo 11. Pasaron otros 3 meses, y Diego me llamó para hablar. Hay una misión de arriba. Es muy peligrosa, pero muy importante. Me empujó un expediente ultrasecreto hacia adelante. Hay que infiltrarse en el escondite de los narcotraficantes y conseguir una información clave. Eres la persona más adecuada, pero puedes negarte. Después de leer el expediente, levanté la vista. Iré. ¿Lo has pensado bien? Su mirada era profunda. Esta vez no es como las anteriores. Es muy posible que no vuelvas. Lo he pensado bien, dije. Mis padres tampoco pensaron en volver en aquel entonces. La noche antes de partir, fui a la brigada antidroga para una última revisión. Al pasar por la sala de honores, vi que la luz seguía encendida dentro. Cuando empujé la puerta, Diego estaba de pie frente a la fotografía de mis padres, limpiando suavemente el marco. Tío, se volvió a mirarme y sonrió. ¿Vienes a despedirte de tus padres? Sí. Nos quedamos de pie, uno al lado del otro, mirando a mis jóvenes padres en la fotografía. Cuando tu madre estaba embarazada de 7 meses de ti, todavía insistía en salir de misión. Diego habló de repente. Todos le aconsejamos que suspendiera el servicio y se quedara esperando el parto. Pero ella dijo, ¿y si surge una misión urgente? Si falta un agente, puede que mueran decenas de compañeros más. Después de eso, de verdad recibió una orden de emergencia. Ejecutó la misión estando herida, y la completó. Se volvió a mirarme. Cuando terminó la misión, rompió aguas. Naciste en la enfermería de la comisaría. Sentí los ojos arder. Lisa, dijo Diego con solemnidad, vuelve sana y salva. Tus padres te están mirando desde el cielo. Lo haré. Levanté la mano en saludo por ellos, y por esta tierra que protegieron con su vida. Capítulo 12. La misión fue todavía más dura de lo previsto. Permanecí infiltrada en el escondite de los narcotraficantes durante 17 días, y rocé la muerte 3 veces. Cuando por fin conseguí la información, mi posición quedó expuesta y me cercaron en un valle de montaña. Se me habían acabado las balas. Recibí un disparo en el hombro derecho, y la sangre me empapó medio cuerpo. Apoyada detrás de una roca, abrí el comunicador cifrado, preparándome para enviar la última información. Entonces pensé en mucha gente. Pensé en aquella farola solitaria del orfanato. Pensé en aquel año nuevo en que Elías y yo compartimos un solo cuenco de fideos instantáneos.
Pensé en el arrodillado junto a la cama del hospital diciéndome, solo te quiero a ti, y también pensé en su espalda mientras sacaba a Ava del incendio en brazos. Al final, pensé en mis padres. Pensé en la frase grabada en su lápida, esta vida fue entregada a la patria. Este corazón fue dado a mi amor. Pulsé el botón de envío. En el instante en que la información fue transmitida, los perseguidores ya estaban delante de mí. Apreté con fuerza mi última granada, con la anilla enganchada en el dedo. Justo entonces, desde el cielo llegó el estruendo de un helicóptero, nuestro helicóptero de rescate, y luego se oyó una ráfaga de disparos aún más intensa. Viniendo desde la retaguardia del enemigo, nuestro equipo de apoyo había llegado. Cuando mis compañeros irrumpieron y me levantaron, mi conciencia ya estaba desvaneciéndose. Solo recuerdo a alguien gritándome al oído, resiste. Lisa, el subcomisario dio la orden. Tenemos que llevarte de vuelta a casa. Sonreí y cerré los ojos. Esta vez, por fin alguien vino a recogerme para llevarme a casa. Capítulo 13. Cuando desperté de nuevo, ya estaba en el hospital de la policía de Puerto Ciudad. Diego estaba velando junto a mi cama, con los ojos enrojecidos por el cansancio. ¿Despertaste? Su voz tembló. Niña, casi matas del susto a tu tío. Abrí la boca, pero no me salió ningún sonido. No hables. Tienes la tráquea lesionada. Me presionó suavemente para que no me moviera. La misión fue completada. La información era clave. El cuartel general te concedió un mérito de primera clase. Sacó una medalla y la puso en la palma de mi mano. El mismo honor que recibieron tus padres. Dijo. Lisa, lo lograste. La luz del sol fuera de la ventana era preciosa y entraba a raudales por el cristal, cálida y reconfortante. Fue más tarde cuando supe que, durante aquella operación, la unidad de Elías estaba realizando entrenamiento a solo 300 kilómetros de distancia. Él había solicitado participar en el rescate, pero el cuartel general lo rechazó, porque estaba emocionalmente inestable. Diego lo dijo con calma. Una persona que ni siquiera puede manejar bien sus propios sentimientos no es apta para ejecutar una misión como esta. El día que me dieron el alta, recibí un paquete enviado desde otra ciudad. Dentro había 2 certificados de divorcio y una nota. Solo tenía 3 palabras, lo siento. Metí la nota en la trituradora de papel. Todo lo del pasado era como esa nota, reducido a polvo y dispersado por el viento. 3 años después, me convertí en la coronel más joven de toda la policía de Puerto Ciudad. En la ceremonia de ascenso, Diego colocó personalmente mis insignias sobre mis hombros. Los aplausos retumbaron bajo el escenario, y los flashes iluminaron todo como un mar de luz. Cuando terminó la ceremonia, fui sola a la tumba de mis padres. Dejé un ramo de crisantemos blancos y levanté la mano en saludo. Papá, mamá, dije en voz baja. Su hija no les falló. El viento recorrió el cementerio, y los pinos y cipreses se balancearon suavemente, como si me respondieran. Al darme la vuelta para irme, vi a alguien de pie bajo un árbol. A lo lejos, Elías me miraba desde la distancia, sin acercarse. Yo solo le lancé una mirada y retiré la vista, caminando hacia el coche que esperaba no muy lejos. Antes de subir, volví la cabeza una última vez hacia el cementerio. La luz del sol era perfecta, y los años transcurrían en paz, justo como ellos habían deseado antes de sacrificarse. El coche arrancó, avanzando hacia una nueva misión, un nuevo camino, y esta vez, ya no estaba sola.